de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer primeramente el pasaje hasta el versículo 24. Los primeros 24 versículos. Y después vamos a meditar un poco acerca de lo que hemos leído. ¿Sí? Primeramente vamos a leer, salteando allí, los 24 primeros versículos. Empiezo a leer el 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas 10, ahora toca versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de los lobos. No se ve cosa ni alcohol, ni cansado, y a nadie saludéis por el camino. Cualquier casa donde entréis, primeramente decís, paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz se encontrará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Gozar en la bella luz de la casa, uniendo de Dios sobre los obreros, que la prueba los libros de Satanás, luego pastéis con la Sanad enfermos en casa, decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para esta ciudad. Hay de ti por el tiempo, hay de ti por el país. Si el cielo y el Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho de vosotras, tiempo ha que sentadas en juicio feliz, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Todas las cosas me fueron entregadas por los padres, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo. Aquel a quien el Hijo no tiene reservado.
volviéndose a los discípulos de Jesús aparte. Bienaventurados vosotros Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muy bien. Estamos en el capítulo 10 y en el capítulo 10 el Señor Jesús manda a los 70. Si dan vuelta a la página, en el capítulo 9 al principio había enviado a sus 12 discípulos. ¿Sí? O sea, en el capítulo 9 dice misión de los 12 discípulos y ahí también les dice algo parecido. Versículo 3, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, etcétera. ¿Sí? Ahora, sin embargo, manda algunos más, 70. Y esos 70 fueron, como dice en el versículo 1, se autoproclamaron, se autodefinieron o levantaron la mano para ir, o cómo fue. ¿Qué dice el versículo 1? Designó, o sea, dentro de los discípulos, designó a 70 para enviarles a los lugares, como dice acá, de 2 en 2, delante de él, o sea, en cada lugar donde él quería ir. O sea, ellos, ¿qué función tenían? En cierta manera. Iban como preparando el camino, Sí. adelantándose a lo que él iba a hacer, predicar. Sí. Preparando el camino, ¿sí? Heraldos dicen, preparen todo, viene el Señor Jesús dentro de poco tiempo, ¿sí? O también, como se suele hacer hoy en día, se manda una cartita, reserva la fecha, ¿sí? O sea, hay un anticipo de que va a venir el Señor Jesús a visitar esos lugares por los cuales ellos han sido designados, enviados. Y ahora el versículo 2 me llamó muchísimo la atención. Uno lo pasa por encima, pero si les leo otra vez, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pregunta se podría hacer así al texto? Jesús dice, ¿qué dice de la mies? Es mucho. Jesús dice la mies es mucha. ¿Qué piensan los 70? ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿Cómo saben si es mucha o poca? ¿Y cómo saben que los obreros son pocos? Y sí, pero ¿cómo se sabe que la mies es mucha y los obreros pocos? ¿Cómo se sabe que acá en Ballester hay mucha mies y pocos obreros? ¿Cómo uno puede saberlo? Caminando, mirando. Mirando, viendo, trabajando. Si uno dice, yo estoy trabajando, de pronto viene, ¡ah! Eso es el trabajo. Si yo me quedo en casa, no hago nada, pues, qué mies y qué obreros, ¿no? Pero si uno abre los ojos, empieza a ver que hay necesidad de Señor Jesús, hay necesidad de preparar el camino, de pronto vemos, ¡oh! Mira cuánta tarea hay, ¿sí? Pero eso incluye en empezar a mirar, empezar a hacer algo para darse cuenta que hay mucha mies. Y también ver sus propias fuerzas que son tan mínimas y faltan obreros. O sea, es muy importante no encerrarse en sí mismo, en sus cuatro paredes, decir todo está bien y gracias Dios por proveernos lo necesario, ¿sí? Sino involucrarse en la obra del Señor para darse cuenta de que la mies es mucha. Darse cuenta también que los que ponen mano siempre son lo mismo. Pregunten sábado a la mañana. Sí, estoy gracias a Esteban y a Daniel que muchas veces vienen pero las manos son pocas. ¿Sí? O sea, ¿cómo uno sabe que las manos son pocas? Y si uno viene y dice, mucho lugar, ¿no?
Y es justamente así que el Señor manda ahora a decirles, la mies es mucho, los obreros pocos. Dense cuenta de ellos. Y ustedes se van a dar cuenta porque yo ahora los envío. Y es interesantísimo que dice acá, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Cristo o Dios, ¿sí? ¿Quién está más interesado en recoger la mies? Dios, ¿sí? O sea, Él es el Señor. Si yo poseo un campo, si yo tengo una plantación de, no sé, árboles frutales, manzanos, ¿sí? El que más está interesado en recoger los frutos, que los frutos estén en el depósito, es el propietario, ¿sí? El Señor de la plantación. Así también aquí es interesante por qué los trabajadores tienen que orar o rogar al Señor de la mies. No es suya la tarea de buscarse lo suficiente de trabajadores como para que entre la cosecha. Claro, En sí, ¿no? claro, pero es interesante esa pregunta. Es interesante. ¿Por qué tengo que pedir yo? Algo que es para su interés. Claro, es interesante, no lo había pensado. Es muy interesante. ¿Y qué respuesta podrían pensar? Y cuando uno ve la necesidad, tiene el mismo sentir que Dios. Que vos ves y usan pocos. Entonces vos rogas a Dios para que cuando más poder para lograr. Hoy en día Dios está obrando a través de sus hijos. Nosotros somos sus manos, sus pies, ¿sí? Y por eso Él dice, mira, yo quiero recoger la mies, pero lo quiero hacer a través de personas dedicadas a mí, al igual que ustedes. O sea, si uno ora al Señor, dice, Señor, tu mies está lista para ser recogida. Entonces, en sí, es como el profeta Isaías. Uno no puede decir, está lista la manda, Señor, y yo, pero yo no. No me consideres a mí. ¿Sí? O sea, el orar a Dios para que Dios mande involucra de que uno mismo esté dispuesto a hacer su parte en el trabajo. Y aunque sea orar para que el Señor mande más. ¿Sí? O sea, solamente los involucrados y dispuestos a involucrarse tienen ese sentir, como dice Cacho también, de ver que hay pocos, rogar por más, para que la voluntad de Dios se pueda cumplir. Y la voluntad de Dios es que la cosecha sea entrada. ¿Sí? Como dijo el apóstol Pablo, bueno, al apóstol Pablo en un sueño o visión, no sé, que tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Sí? Y sin embargo, el que tenía que trabajar era Pablo, ¿no? O sea, en cierta forma, el Señor de la mies nos encarga a nosotros de buscar, hacer, trabajar y también de orar para que nosotros podamos buscar y que juntos podamos hacer esa labor de que los obreros puedan recoger la mies. Por eso versículo 3 dice, id, eso está bueno. Pero la forma no me gustó tanto. Y aquí yo os envío, hasta ahí está bien. Pero ¿cómo? Como corderos en medio de lobos. ¿Qué chances tienen los corderos en medio de lobos? Y encima son mandados ahí. Por lo menos den de colmillos a los ovejas, ¿no? Que puedan defenderse, que puedan morder, o no sé, para que los lobos se vayan rápido, ¿sí? Pero no, yo os mando como ovejas en medio de lobos. Yo estuve leyendo en mi devocional, estoy en Jeremías,
Y ahí también Jeremías es llamado como profeta en el capítulo 1. Y ahí también ya de antemano Dios le dice, mira, tú predica, pero no te van a escuchar. Entonces, Señor, ¿por qué? Yo tengo otras cosas que hacer que predicar y ya de antemano me estás diciendo que no va a haber fruto. ¿Sí? ¿Qué cosa más deprimente es cuando uno trabaja? Mi padre construyó una pared y al día siguiente estaba abajo. ¿Sí? O sea, tan rápido hizo y todavía quiso hacer después las columnas para que tengan, pero ya lo levantó demasiado y al día siguiente, ¡pum! ¿Sí? No le sucedió mucho eso, pero sí, o sea, en cierta forma yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y si uno lee, por ejemplo, Jeremías 11, Jeremías 37, Jeremías 38, uno ve cómo Jeremías fue tomado preso, fue metido en una cisterna, ¿sí? Esa cisterna todavía ya no tenía agua para sacar, pero tenía lodo, ¿sí? Y él hasta, no sé, la cintura ahí dentro del lodo. Y todos sabemos, bueno, los soldados en las trincheras saben, si ellos muchos días están en las trincheras y hay lodo y los zapatos están mojados y los pies están dentro de esas cosas mojadas, se hincha, sí, hay una enfermedad o sea, ahí Jeremías sufriendo, y Señor, tú has prometido ser como un muro al lado mío. Y sin embargo sufrir eso. Y no solamente eso, porque él tuvo que decir que Dios de temprano mandó a muchos profetas. Y un rey que era antes, bueno, en los tiempos de Jeremías, hizo buscar un profeta hasta de Egipto, lo hizo volver para matarlo. O sea, uno que después le dicen es lo mismo que predica Jeremías. O sea, estaba muy, muy peligroso el mensaje que estaba diciendo. Y Señor, pero Dios tiene sus propósitos. A pesar de que los fines de muchos profetas en Israel era muerte, eso era la verdad, ¿sí? No era muy agradable ser profeta en Israel. Pero, sin embargo, era la voluntad de Dios y al hacer la voluntad de Dios, llegaban al propósito de Dios, a pesar de todo. Pero este pasaje, el 3, nos quiere decir, por más que vayan como corderos en medio del lobo, no quiere decir que no iba a haber frutos. Realmente habla de los peligros. Habla de los peligros, sí. O sea, también la disposición de aquellos que iban a ir, ¿sí? Orad para que haya obreros en la mies. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, también una disposición, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, aunque me mandes como oveja en medio de lobos. ¿Sí? Es una entrega total. Y cuesta. Y sin embargo, si Dios va conmigo, voy. Lo que pasa es que yo creo que todos, también tanto los cristianos como los profetas, eran perseguidos porque predicaban la verdad. Que decían, mira, vamos a hacer esto, entonces no querían escuchar eso. Lo mismo que si nosotros predicamos el Evangelio, porque ahora se predica el Evangelio medio light, lo que dicen la gente, mirá que te vas al infierno. Si no te arrepentís, no, si no vas a aceptar a Cristo, vas a tener paz, todo, pero no lo confrontás a veces. Cuando vos confrontás a la gente, decís que es un pecador y te arrepentís, muchos se ofenden. Sí, por el evangelio de la prosperidad nadie te va a decir nada, ¿no? Está bien, bendice. Pero el arrepentíos de vuestra mala manera de vivir, si les das luz a sus tinieblas, la gente odia la luz cuando ellos quieren estar encubiertos sus cosas que hacen. ¿Sí? Odian la luz si revela las cosas sucias que ellos no quieren que sea la luz. Pero solamente la luz puede revelar de tal forma que se pueda sacar.
las tinieblas. También estaba diciendo él acá que dice la situación que se pueden encontrar, que no iba a ser fácil, ¿no? Representaban, los lobos representaban que muchas veces el anunciar y el hablar, ¿viste? Aquí vivo como cordero, ¿viste? Que no me transforme yo en un lobo para predicar, ¿viste? Entonces, no, que bueno, yo estoy haciendo como un cordero, El lobo es solito, pero nosotros no nos tenemos que transformarnos en lobo para... bueno, entonces, así es la verdad, bueno, porque así también dijo Pedro, ¿no? Dijo, bueno, entonces la mano es así, y sacó la espada. Sí. Y le cortó la oreja a uno, ¿entendés? Guarda tu espada, porque no es tiempo de espada. ¿Entendés? Que no tiene que ser ese proceder, sino que tenés que actuar como Cordero. Como un cordero. Muy bien. El Señor fue directo y claro, nunca mintió. Cuando dice también que en el mundo tendréis aflicción, o sea, Él no disfraza nada. Así va a ser y siempre va con la verdad. Pero lo bueno es que Él proveerá. Ahí dice en versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bueno, que no se lleven provisiones, porque van a ver que yo os voy a proveer. Muy bien. Pero ¿cómo? Si uno va ahí, otro va ahí. Dios, no, Dios está con cada uno. Él es eso tremendo, porque si no uno dice, sí, estás repartido, como quizás pasas por alto mi situación, pero no, Él dice, yo me encargo. ¿Sí? Tú confía en mí, y lo interesante es no saludéis a nadie por el camino. ¿Por qué eso? Que no me entretenga. Que no me entretenga, ¿sí? No empiece a charlar ahí y cómo va tu familia y vení a mi casa y no, tienen que ir a la ciudad que les fue dicha para que lleguen bien y ahí recién pueden hacer su obra. Que no saquen el foco de la misión. Sí, exacto. Jesús hizo eso cuando quiso ir a Jerusalén y los discípulos atrás miran y dicen, se asustaron, ¿sí? Porque el Señor Jesús parece que tampoco saludó a nadie y todos saludan al Señor Jesús, ¿eh? Hola Jesús, necesitamos, y él derechito a Jerusalén y ¿qué pasa ahora? ¿Sí? O sea, acá habla de ese enfoque que hablamos. Llegando a esas ciudades, a los lugares, entonces ellos tenían que decir, paz sea a esta casa. O sea, parece que o hablaban en la plaza o se dirigían directamente a las diferentes casas. Paz, eso es la forma de salutación más común en Israel, es shalom, ¿sí? Shalom a esta casa. Y es interesante, hay casa de paz, paz sea esa casa, versículo 6, y si hubiera allí algún hijo de paz. O sea, hay casa de paz, hay hijo de paz que vive en la casa de paz, y si ellos os reciben, ustedes deben quedar allá, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Hoy en día cada vez es más difícil. A mí me invitan también y entonces me preguntan, ¿alguna cosa concerniente a la comida? Bueno, entonces uno, celíaco, anti azúcar, anti grasa, anti no sé qué. Cada vez es más difícil, anti harina, ¿sí? Cada vez es más difícil, ¿sí? Pero acá dijo, chao, ustedes comen lo que ellos también comen, ¿sí? Si ellos os dan asado, a mí cuando estuvimos ahí en Salta nos dieron un día asado, wow, ¿viste? Nos trataron de 10, ¿sí? Bueno, gracias, ¿sí? Ahí dice, porque el obrero es digno de su salario. Bueno, muchas gracias, Dios, ¿sí? Pero si hay polenta, ¿no? Bueno, no está mal, pero depende cómo se prepare. Antes odiamos polenta. Sí. Sí, o sea, no importa la casa, si humilde o rica, rica o humilde, ¿sí?
tienen que adaptarse a la situación de la casa, dice. Y para que ustedes no vean de saltar de una casa a otra buscando la bendición, como muchas veces hacen los modernos, ¿sí? Buscan la bendición ahí, de todas las casas, lo mejor, ¿sí? Dice acá, no os paséis de casa en casa. Seguramente habrá otras casas de paz donde también quieren, pero ustedes quédense ahí, o sea, hospédense ahí, eso es el lugar que Dios les dio. Si los otros también nos invitan, bueno, seguramente pueden comer ahí también si os invitan, pero vuelvan a dormir, por favor, en esa primera casa. Ustedes ofenden si ustedes dicen, no, allá hay colchones mejores, no. Dice, no vayan de casa en casa probando, sacando las cerezas, ¿sí? Sino pasáis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponen delante. 2 veces en el versículo 7 y en el versículo 8. Repite el concepto de comer lo que se le pone adelante. Así que estamos enseñando eso a Brian, ¿viste? Verduras antes no, ahora como a nuestros hijos también. El que no come el plato no recibe postre, ¿sí? Dice que no quiere, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, en cierta forma, eso ayuda muchísimo a... No hay que comer mucho, pero no hay que... ¿Sí? O sea, eso es una enseñanza también para, como dice acá, comed lo que os ponen por delante. ¿Sí? Y no dicen, qué asco, eso no como. ¿Sí? Eso es ofensa a aquellos que acá dicen que os reciben. Así, si hay mono, ¿no? No necesitan comer mucho mono, pero quizás probar una cosa, una tirita para poder decir, ¿sí? Muchas gracias, ya comí. Pero sí, es muy importante ese concepto también en la obra misionera. Pero había un hermano que vino de Ecuador y contaba que el papá le sirvieron en el campo, digamos, ¿no? En la selva, y le ofrecieron mono, así que... Sí, por eso yo digo, ahí o culebra o todas esas cosas, sí. Bueno, hay varias cosas. Por otro lado, otros pueden decir, ¿ustedes comen queso? ¿Qué es queso? Eso es leche que se pasó, ¿no? O sea, en cierta forma, bueno, es costumbre también, ¿sí? Uno come queso, yo hasta el queso azul lo disfruto, ¿sí? Y uno dice, ¿qué? Mira como la cara de Esteban. Pero justamente muchas cosas son costumbres, ¿sí? Entonces, no hay que comer mucho, pero acá comed lo que ponen delante. Versículo 9, también interesante, sanad a los enfermos que en ella hay y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? En cierta forma también hay poder y no hay que decir, bueno, eso ya pasó. Si Dios quiere, puede sanar. O sea, muchas veces dice, si te llaman, úngele con aceite. Yo nunca he visto eso antes, hasta que un anciano de nuestra iglesia en Hannover fue llamado por alguien de cáncer terminal y dijo a la señora que estaba también ahí en el cuarto, un platito pequeño, por favor, y pone un poco de aceite de la cocina que tienen para la ensalada. Entonces yo miré, ¿sí? Entonces sí, lo puso, frotó un poco sobre la frente, ¿sí? Y bueno, yo dije, wow, ¿sí? O sea, tomar... en sí, eso demuestra que el poder no está en el aceite, porque fue el aceite de freír, ¿no? O sea, el aceite de la lechuga, ¿no? No, el poder no reside ni en el aceite, pero en la obediencia de hacer las cosas según manda Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que levanta también acá a los enfermos. Sobre todo los enfermos deben escuchar de que el reino de Dios se ha acercado.
Bueno, ahí dice, si hay una ciudad no les acepta, ¿qué tiene que hacer? Sí, aún el polvo de la ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. O sea, no queremos llevarnos nada de ustedes, ni el polvo. ¿Sí? Eso es el mensaje. No es que lo puedan decir, ustedes se enriquecieron con nosotros, ustedes se aprovecharon de nosotros. No, no, no. Les devolvemos todo acá hasta el polvo. ¿Sí? Pero, sin embargo, ustedes también deben saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y en el futuro, en aquel día, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y yo me pregunté, ¿Sodoma dónde está hoy en día? Y está a la espera del juicio. Pero la ciudad La ciudad no existe. ya no existe. O sea, ¿a quiénes hace referencia con decir Sodoma? A la gente de Sodoma. ¿Sí? Y ella, aunque ahora no está más presente, ¿sí? Pero la gente está aguardando el juicio. Pero ese juicio va a ser más tolerable para los de Sodoma y Gomorra antes que aquella donde el reino de Dios se ha acercado. Ellos escucharon y rechazaron. Eso no es para nosotros. ¿Sí? Eso es de versículo 13, lo acabamos de leer antes, ¿sí? En Tiro y Sidón, si ahí se hubieran hecho esos milagros, hasta hoy existirían, ¿sí? En vez de haber sufrido el castigo de Dios, el juicio de Dios, se hubieran arrepentido. O sea, ¿qué nos enseña de Dios? Si él fuese jugador de ajedrez, ¿qué nos enseña de Dios? Él habla de esas ciudades de una forma interesante. Si ellos hubieran, ellos estarían. O sea, Dios está en control también de las eventualidades que no fueron. ¿Sí? O sea, si tú tendrías otras circunstancias, hasta Dios sabría cómo actuarías. ¿Sí? Si tú actúas mal, sin embargo, Dios sabe todas las cosas, ¿sí? Las cosas que siguen a esas cosas para poder encauzar las cosas. O sea, Dios está varios movimientos antes sabiendo todo. ¿Sí? Si Sodoma y Gomorra hubiera pasado esto. ¿Sí? O sea, eso nos habla de la soberanía de Dios. A Dios no, nadie lo sorprende, por así decirlo. ¿Sí? Pero vemos acá que el que oye a Cristo, a los enviados de Cristo, oye a Cristo. Pero el que rechaza a los enviados de Cristo, rechaza no solamente, dice ahí, al Señor Jesús, a mí me rechaza, sino también, que dice, desecha al que me envió. O sea, es imposible desechar a Cristo sin desechar también a aquel que le envió. Eso es duro, ¿no? O sea, uno puede decir, sí, pero yo creo en Dios. Pero si rechaza a Cristo, rechaza a Dios. Sí, la oferta de Dios. ¿Te puedo abrir un paréntesis? Sí, dale. Con respecto a esto que dice si hubiera sido menor el castigo y esas cosas. Es una discusión que he tenido varias veces. Es como que hay diferentes como escala de castigos, digamos. Sí. Como el infierno. Bueno, cada uno recibirá según sus obras. ¿Sí? El que mucho es confiado, mucho se le pedirá. ¿Sí? Tanto para los creyentes también, si no cumplen, pero mucho más a los no creyentes. ¿Sí? Hay algunos que están en oscuridad, no tienen mucha luz, y según esa poca luz van a ser condenados según esa poca luz, dice Romanos.
Y los que tienen mucha luz, como los judíos, según la ley, van a ser juzgados. ¿Sí? Si tienen la ley, van a ser juzgados por la ley. Si no tienen la ley, van a ser condenados sin la ley. O sea, no se les va a presentar algo que no pueden, que no tienen. Pero Dios es un juez justo. ¿Sí? Eso es, Él se encarga de hacer justicia. Si no, no sería Dios. Gracias a Dios, nosotros tenemos al Señor Jesucristo que aboga frente a la justicia de Dios. Por eso el Evangelio, Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen. Al judío primero y también al gentil. O sea, la justicia de Dios está como un nubarrón negro sobre todos aquellos que no tienen a Cristo. Pero los que tienen a Cristo ya hay un descargue, un descargo, ¿sí? O sea, ya la corriente eléctrica, ese rayo que nos iba a partir, está con el suelo. ¿Sí? Ya fue... pasó por el pararrayo, ¿sí? Que es la cruz. Pero sí, es así. Entonces vemos que el que desecha a Cristo desecha los designios de Dios. Y claro, ser testigo creó mucho contento. O sea, los 70, dice acá, volvieron con gozo, dijeron hasta los demonios. Parece que en esos enfermos que trataron también había varios endemoniados. Pero Jesús le dice, no seáis tan contentos de que ustedes tienen el poder en cuanto a los demonios, sino estad más bien contentos de que ustedes son parte de mi persona. Ustedes pertenecen a mí. Vuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces Jesús dice, sí, yo hasta vi a Satanás como cayó. O sea, yo tengo todo el poder y también os doy a vosotros poder. Versículo 19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y uno dice, ¿por qué serpientes y escorpiones? Las serpientes tienen veneno, tienen dientes que son como jeringas, ¿sí? O sea, muerden y al morder aprietan atrás las glándulas con el veneno, ¿sí? Y inyectan. Tienen en los dientes, están dentro como una canula, o sea, como las jeringas, ¿no? Adentro están huecas y a través, o sea, muerden y a su vez como jeringas pueden inyectar, ¿sí? Escorpiones, lo mismo, pero de atrás, o sea, el escorpión tiene en la cola, ¿sí? El aguijón en la cola. Y dice el Señor Jesús, yo les doy potestad de hollar, de destruir serpientes y escorpiones. Seguramente, en primer lugar, esos serpientes y escorpiones son referencia a los demonios, a potestades de las tinieblas. Pero ¿por qué no? También es literal. Yo conozco a varios que pasan de casa en casa, ¿sí? Y muchas veces por pasar de casa en casa, como los carteros, ¿sí? Vienen los perros, ¿sí? ¡Ah! Pero hay también muchos testimonios de que en el nombre del Señor le dice al perro y el perro se queda como helado, ¿no? O sea, el poder que Dios da a sus siervos también en ese caso de hollar, de parar la maldad que muchas veces el enemigo quiere hacer, dañar también a través de los animales salvajes, porque ese salvajismo vino a través del pecado. Sin el pecado no hubiera esa forma, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces llegamos casi al final, versículo 21 al 24. Últimos pensamientos. Ahí dice 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Muy interesante que al regocijarse en el Espíritu no fue como muchas veces en esos encuentros pentecostales que tiene el espíritu de la risa, se vuelcan y no paran. ¿Sí? No, eso no. Jesús, bien cuerdo,
con el espíritu, regocijado en el espíritu, habla una oración cuerda a su Padre Celestial. O sea, eso nos da también una forma de cómo regocijarse en el espíritu, estar contento. Dios le da un gozo indecible, ¿sí? Y ese gozo lo proyecta otra vez para el Padre Dios, ¿sí? Dice, Padre, te alabo justamente porque los nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Por su obra que va a ser hecha en el futuro todavía, ¿sí? Te alabo, Dios, porque ellos pertenecen a aquellos que son redimidos por causa de la obra que voy a hacer en el futuro, ¿sí? Ya pertenecen. Para Dios ya es un hecho real, aunque todavía no está presente, ¿sí? Dios tiene esa vista. Entonces Jesús dice, os alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas a los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 22 es un círculo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. O sea, es un círculo, ¿sí? Padre, nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Pero hay una salida. Y esa salida es la última parte. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, el Hijo puede revelarnos al Padre. El camino. Yo soy el camino al Padre, ¿sí? Él nos revela al Padre para que la creación pueda volver al Padre Dios. Entonces, por último, bienaventurados vuestros ojos, porque ustedes pueden ver el cumplimiento, ¿sí? Ustedes ven lo que reyes y profetas quisieron ver. Reyes como David, que habló en un futuro, no dejarás que tu santo vea corrupción. Profetas, todos los profetas que profetizaron de aquello que iba a suceder, que todavía no fue. Entonces vemos acá que el Señor Jesús, contento de que su obrar no va a quedar sin fruto. Él sabe de antemano aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Muy bien, con ese pensamiento quería cerrar. Si hay preguntas, se pueden hacer. Si no, cerramos con una oración. Cacho, ¿puedes orar? Te agradecemos, porque en realidad en este mundo hay mucho trabajo para ti. Y tenemos que emplear todo el tiempo, no nos alcanzaría la suerte en nuestra vida para cubrir la gran necesidad que hay. Pero por lo menos, Señor, el pequeño granito de arena que cada uno de nosotros puede poner, que tú lo bendigas, Señor, que bendigas las palabras, tus actos, el amor que tenemos para cada persona. Y por sobre todas las cosas, que cada persona que nos presenta delante la podamos ganar para ti. Que el mensaje sea claro, que Cristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Gracias, Padre. Guárdanos ahora cuando vayamos a casa, a cada uno de nosotros. Nos pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.